de las personas detenidas, Lisset y yo pensamos lo mismo. Y resulta que sí se puede presentar el rostro cuando los detienen en flagrancia para ciertos tipos penales. Pero más allá de eso, antes de invitarte a esta entrevista, la gente tiene una percepción, que la justicia en el país es deplorable, que la justicia en el país nos debe muchísimo, que las sinnúmeros de reformas al COIP, antes Código Penal, antes Procedimiento Penal y esas clases que vimos en la universidad, y todo ese compendio de normas que ¿para qué sirven? Dice la ciudadanía. Pero tiene que haber una explicación por parte de quienes estudian el derecho. ¿Qué pasa en la función judicial? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que la gente sienta desazón? Que la gente sienta amargura. Mi estimada doctora, qué gusto tenerte en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por recibirme y a toda tu radioaudiencia. Pues sí, realmente más allá de esta sensación no solo de abandono, sino también de impunidad que tiene la ciudadanía en cuanto a lo que respecta al sistema de justicia, lo menos cierto es que hay una justicia que funciona como reloj suizo. No la hay. Lo que necesita fortalecer la función judicial es el tema presupuesto. A ver, ¿por qué? Claro, porque no solo estamos hablando de que los jueces, por ejemplo, en la costa, en la región costa, están sin aire acondicionado en las salas de audiencias, haciendo extenuantes horas en audiencias de juicio, 4 o 5 horas, y las partes procesales se desvanecen del calor y se marean y tal. No. También estamos hablando de que no hay la cantidad de jueces suficientes para abarcar toda la responsabilidad o todo el clamor de la ciudadanía que requiere justicia. También estamos hablando de jueces que la última capacitación que la tuvieron en el año 2018. También estamos hablando de jueces que ya están perennizados en el cargo y que necesitan de una u otra manera irse refrescando o ir evaluándolos constantemente, que salga más allá de las evaluaciones de las estadísticas de cuántas sentencias han hecho al mes, sino más bien de cuánto han servido. Entonces, fortalecer esa parte presupuestaria es lo que le va a permitir a la función judicial dar un mejor servicio, porque eso es lo que da la función judicial, el servicio de justicia, que es parte fundamental del Estado. 7 de la mañana, 41 minutos. También lo hemos escuchado, Dominic, que el presupuesto no solamente la función judicial, sino en otras instituciones del Estado, no menos importante, pero aquí se trata de la libertad cuando hablamos de derecho penal, por ejemplo. Y usted es especialista en derecho penal también, la he escuchado. Y es importante, porque ahora último, puede que tengamos, en algún momento hubo estructuras, en algún momento hubo infraestructura, en algún momento hubo renovación de jueces. Cuando yo ejercía mi profesión, hermosa profesión de hecho, los jueces eran la edad de mi papá. Y después ya comencé a ver jueces de mi edad, que yo decía, no sé qué tanta experiencia podrán tener, pero ya hubo todo esto. Y seguimos estando o continuamos en la misma retórica de lo que usted y yo y muchos abogados y muchos usuarios la viven a diario. Entonces, ¿qué o cuál sería dentro de su óptica, verdad, modificarse más allá del presupuesto, más allá de las otras cosas que ya hemos tenido, mi estimado Dominique? No sé si modificarlo, pero sí reforzar el personal humano. Sí, que es lo que decía al inicio. Necesario es mantener en constante capacitación a los jueces, ¿no? Porque hay jueces que tienen asesores constitucionales, ¿no? Por ejemplo, porque ahora todos los jueces son, los jueces en la actualidad, todos son jueces constitucionales, todos conocen garantías jurisdiccionales, pero no saben derecho constitucional, ¿no? O lo que saben ya no está vigente, ¿no? Entonces esto requiere presupuesto, que es la base de todo, para que la función judicial contrate a través de la Escuela de la Función Judicial a los mejores exponentes del derecho constitucional del país, los capacite y ellos mañana tengan una acción de protección, un habeas corpus, lo que sea, y no les incurra en un error inexcusable, que no solo afecta al ciudadano, sino también al juez porque le cuesta el puesto. Es decir, es un favor bilateral.
¿no? O sea, yo doy un buen servicio, salvo mi puesto de trabajo, ¿sí? No me voy sin poder ejercer la profesión 2 años, no me voy destituido, no me voy con un llamado de atención de la Corte Constitucional y también brindo un servicio de calidad. Entonces, al final del día, el resumen siempre va a ser la asignación presupuestaria. ¿Es necesaria una reforma constitucional al respecto en lo que tiene que ver con Consejo de la Judicatura y Función Judicial? Más bien yo creo que la Constitución, y eso es lo que hablábamos justamente que ayer terminaba la Semana de la Justicia Constitucional en Quito, la Constitución es idílico, ¿no? Los ecuatorianos queremos vivir esto. En la práctica es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Por la asignación presupuestaria. El Estado tiene que tener el recurso económico para responder a todas las necesidades y todas las obligaciones. Ya, no lo llamemos necesidades, sino obligaciones que tiene con la ciudadanía. Y cuando no hay presupuesto es muy difícil. Es muy difícil querer sacar copias de un expediente y no tener resmas, tener que llevar una resma. Entonces, eso es como el menor de los males. Ese es como el menor de los males. Pero sí es necesario. El presupuesto es todo. Sí, recuerdo. 7:44 minutos cuando siendo estudiante, no, ni siquiera sí, era estudiante de Derecho. Lo mandaban Dios santo, se me olvidó, a sacar las copias, donde uno veía las copias, era al archivo. Al archivo, era un cuchitril ahí, y ve qué haces ahí, busca. 7:44 minutos. Hoy se debate un proyecto de ley importantísimo para conocimiento de la ciudadanía de ¿cómo es que se llama, Alicia, este término tan bonito que suena? Ley de Solidaridad Nacional. Eso, es que le cambiaron el término hace pocos días. Creo que ayer. No sé si usted lo ha leído, yo estoy seguro que sí. Pero hay quienes opinan que hay inconstitucionalidades dentro de esa norma. Me gusta cuando se respetan los derechos fundamentales porque para eso fuimos a la universidad y eso juramos proteger los derechos. ¿Hay o no hay alguna cuestión que pueda sobresaltar derechos fundamentales reconocidos en la actual Constitución, doctora? El proyecto de ley que precisamente se va a debatir hoy en la Asamblea es eso, un proyecto de ley. Por lo tanto, no es una ley ya que es inconstitucional ni nada. Es un proyecto que el Ejecutivo ha planteado ante el Legislativo para su debate. Entonces, esa es la figura del proyecto. Debatirlo, perfeccionarlo. Muy, muy difícil, pero mejorarlo sí. Mejorarlo sí. Entonces, si una u otra inconstitucionalidad salta en este proyecto, esa es la idea del debate. Subsanarlos, ajustarlos a los parámetros constitucionales que nos rigen y que pueda operar. Porque aunque es muy cuestionable estas que a prima facie nacen al menos 8 inconstitucionalidades, sí, no es menos cierto que la intención del Ejecutivo es la que necesita el Estado ya, la que necesita la ciudadanía ya. Nosotros en Guayas, sí, me incluyo, por supuesto, la situación es alarmante. No me imagino cómo será en Zaruma y en otras partes fronterizas donde están teniendo problemas con la minería ilegal que ya sobrepasan con la tranquilidad del sueño incluso, ¿no? Entonces, claro, si hay inconstitucionalidades, por supuesto, pero esa es la idea de un proyecto, ¿no? Nunca un proyecto va a ser aprobado inmediatamente. Siempre va al debate precisamente para ajustarlo y que pueda operar en cuanto a la realidad, que es lo más importante. 8 de la mañana, 40... ¿Qué? Ahí está. Otra vez volví a leer mal. Ya hoy sí voy a la cuestión de los lentes. 7:47 minutos. Seguramente usted escuchó la teoría del árbol podrido. Si las cosas nacen mal, por ningún motivo van a terminar bien. Entonces, hoy también ya se aprobó dentro del CAL, ayer, el nuevo proyecto de ley presentado por el presidente de la República de carácter económico urgente para reestructurar el sistema de contratación pública en el país, que mucho se ha hablado y de hecho también las comparto, que ahí lo que es todo menos lo bonito que quieren decir que es. Pero ahí hay unas divergencias también jurídicas. Existe un artículo 140 en la Constitución que no permite no permite que hayan 2 proyectos de ley tratándose simultáneamente cuando no existe, un estado de derecho, un estado de excepción decretado. Pero hay un estado, ayer observaba con Lisset, hay un estado de excepción, pero en este caso es focalizado. Entonces se puede
esperar que la Corte Constitucional se digne en responder o de oficio manifestarse, o simplemente dejamos que pase esto porque por ahí dijo un asambleísta hoy expulsado, que igual va a pasar. Tienen el CAL, tienen el Pleno, tienen la comisión, entonces, sea lo que sea, no importa cómo llegar al objetivo, igual se va a llegar, decía Maquiavel. Y esa es la importancia de nuestra Corte Constitucional, ¿no? Precisamente ante estas declaraciones del señor ex asambleísta. Sí. Saber que aunque haya la fuerza política, va a haber una Corte Constitucional independiente, ¿no? Y, bueno, o al menos lo más independiente que necesita el país, para dirimir si realmente esto responde a necesidades o a pretensiones políticas. Entonces, aunque ellos digan va a pasar el filtro 1, 2 y 3, bueno, nunca nos podemos olvidar que todo pasa por la Corte Constitucional y que esa es al final del día la última palabra. Entonces, dudo mucho que tengan la Corte Constitucional, goza de al menos algo de institucionalidad en el país, entonces la Corte va a hacer lo propio. Si el proyecto ya subsanado, ya corregido, tiene los parámetros constitucionales, la Corte no tiene por qué ser una traba. Y si no los tiene, pues, o bien lo archiva, lo manda a mejorar, qué sé yo. La Corte tiene todas esas facultades para decir, bueno, a ver, estamos conscientes de que esta es la realidad del país, aquí hay unas cuantas cosas que mejorar, quizás devuelvo, quizás archivo. Entonces, la Corte es ese freno que necesita el país también cuando tenemos esta posición tan polarizada. 7:50 minutos. Doctora, ¿qué pasa si la Corte Constitucional avala y da el paso de estas dos leyes, la una de combate a la economía criminal y la otra de contratación al servicio público? ¿Se estaría faltando el respeto a la Constitución? ¿O estaría siendo amigos? Porque ya muchos dicen que prácticamente el presidente Noboa tiene tomado todos los poderes del Estado. No dudo que el señor presidente es jefe de Estado, ¿no? Entonces, de una u otra manera, su presencia en cualquier institución va a marcar precisamente esto, ¿no? El imponer no a ser más dictatorial, no, sino más bien a imponer una presencia que requiere el Ejecutivo para poder operar. Hay una diferencia muy importante en cuanto a la Corte y al Ejecutivo. Recuerde usted que la Corte no hace territorio. La Corte llega a su despacho, se reúnen y son casi genios que debaten sobre el derecho constitucional y sobre lo que tiene que enmarcarse. Pero el señor presidente hace territorio, lo hizo en su campaña, conoce el país, conoce la realidad del país. Entonces, cuando él hace esta presentación de proyectos de ley, ¿sí? Que no dudo que sean urgentes, quizás en el aspecto económico me quede algo de duda, más lo veo como seguridad, pero aún así son urgentes, pues son temas que necesitan subsanarse ya, o al menos afrontarlos. Se ve una buena intención del Ejecutivo en cuanto a, ni bien reelegido, lo que hace es tratar estos temas, pero también no hay que olvidarse que sigue siendo un proyecto. Entonces estaríamos hablando sobre meras expectativas. Hay que ver cómo queda el proyecto, qué es lo que cambian, y que ya tiene algunos cambios el proyecto que plantearon. Ya tiene cambios dentro del debate entre asesores de las distintas bancadas, ¿no? En este caso que son solo dos, y por ahí unos independientes, pero ya hay cambios. Entonces estoy segura que todos estos aportes que llegan a los oídos del Ejecutivo, pues están siendo considerados para que la ley pueda operar. Suponiendo que la ley ya subsana estas inconstitucionalidades y la Corte Constitucional, pues por supuesto, permite que ya estén firme, creo que se viene una nueva era de seguridad nacional bastante importante en cuanto, qué es lo que más creo yo que hay que salvaguardar, es la seguridad de la fuerza pública. ¿Sí? Ellos tienen que tener la certeza de que pueden hacer su trabajo y que lo pueden hacer con el respaldo del leviatán, que es el Estado. Porque se van a enfrentar a otro leviatán, que es el narco, la minería ilegal. O sea, no puede una hormiga enfrentarse a un elefante. ¿No? Y eso es lo que es la fuerza pública ahora. La fuerza pública necesita el respaldo del Estado y esta ley lo contempla. Y apegado a esta reforma del indulto presidencial anticipado, ¿esto podría ser una garantía para que ellos actúen, pero siempre pegados al derecho, doctora? ¿O qué pasa ahí? El indulto siempre es después de, ¿no? Me gusta esa pregunta. Claro, el indulto es después de, ¿no? El indulto es perdonar lo que ya hiciste. Por lo tanto, esa es la naturaleza del indulto. Ahora,
¿qué es lo que quiere decir el Ejecutivo a la fuerza pública? ¿Qué es lo que me refería? El apoyo del Estado. Hagan su trabajo, que nosotros estamos para respaldarlos. Ojo, no es que el uso progresivo de la fuerza ha desaparecido, ni que esta ley no lo contempla, ¿no? Sino ni que la proporcionalidad también. Ni la proporcionalidad. Porque incluso hay delitos que no van a ser perdonados, por decirlo así. Claro, según lo leí, de desaparición forzada, que es la que más se está hablando en estos últimos tiempos. No, claro, y es que hay cosas que no se pueden negociar, y esa es una de las situaciones. O sea, lo que se quiere es sancionar a los criminales. Para sancionarlos no los podemos desaparecer. Tenemos que llevarlos ante la justicia y asegurarnos de que van a estar encerrados al menos 30 años, que es lo que establecen las penas en esta ley, ¿no? Entonces, cuando el Ejecutivo dice, vamos a hablar de un indulto preventivo que en la figura no existe, ¿no? Es como crear un nuevo derecho y está bien porque esa es la iniciativa del activismo. Lo que se quiere decir es, a pesar de que lo pasen o no, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tengan la certeza de que el jefe de Estado está detrás de ustedes respaldándolos. O sea, es un mensaje positivo. Es un mensaje. Y yo lo veo positivo, ¿por qué? Porque no es coherente que un oficial de la policía o de la milicia se enfrente con un narcotraficante, con un o de lo que sea, de armas, de lo que sea. Cuando es así, pues, un oficial que está solo, que dentro de las mismas fuerzas del orden, que también tienen que depurarse o identificar a malos elementos, se arriesgan la vida. Arriesgan la vida, y para eso ese es el mensaje. Tenemos 11 militares abatidos en el Oriente. Y aunque se quiera decir que la culpa es de la persona A o la persona B, lo cierto es que también hay personal de la fuerza pública que está siendo asesinada en Guayaquil. Un agente en el Guasmo fue asesinado. Pregúntese a qué departamento pertenecía. O sea, están haciendo su trabajo y están dando la vida. Sí. Para no tener resultados tampoco es justo. Doctora, ¿y esto de los allanamientos sin orden judicial? Bueno, en la práctica, no sé si tú has hecho algún allanamiento, pero en la práctica hacer un allanamiento es bastante engorroso. Primero, porque cuando se hacen estas operaciones de inteligencia, primero no tenemos una ley de inteligencia. Empecemos por ahí. El trabajo de la fuerza pública en cuanto a este aspecto es bastante... es un trabajo de hormiga, ¿no? Que tiene que hacerse muy detalladamente. Ok, digamos que esta primera fase se pasa con éxito. Tienen que hacer un informe, que al menos se demoran 2 horas. Al menos. Ese informe lo llevan al fiscal de turno. El fiscal puede estar en su casa, como puede estar en el despacho, como puede estar diciendo ya no recibo partes. O puede ser a las 3 de la mañana. Sí. 5 de la mañana. Y no está en su despacho, a pesar de que está de turno. Entonces, ahí ya pierdes 2, 3 horas más. Luego el fiscal lo lee. 1 hora más. Analiza su constitucionalidad. Digamos que es esos fiscales que necesitan tener la Constitución al lado para revisar. 3 horas. Y ahí vamos 6 horas, por lo menos. Se fueron. Y luego de eso va al juzgado. Y el juez, que también está en su turno de amanecida o de tarde de noche, en el almuerzo, en la merienda, lo que sea, está revisando este informe para darle paso o no. Es decir, la oportunidad de las acciones de inteligencia, que son los allanamientos. Los allanamientos no son más que eso. El resultado de un trabajo de inteligencia. Demoran para la fuerza pública al menos unas 8 horas. Ahora, esa es la realidad. Que la gente no sé si lo sabe, pero esa es la realidad. Vas pues a allanar y ya no están. No es que tienen a su disposición presupuesto, carros, infraestructura, información, que hasta eso ya se filtró, o no, o puede que no, pero siempre están en movimiento. Entonces no hay ese trabajo efectivo. Y todas esas 8 horas que son en trámite, más las de investigación, a la basura. Entonces, hacer un allanamiento sin orden judicial no significa que, a mi criterio, no significa que se vulneren derechos constitucionales, sino más bien se aprovecha esta oportunidad, se allana y de ahí pasan al control de legalidad. Entonces, no lo veo aberrante, por decirlo de alguna manera, por la realidad, porque esa es la realidad. Hay que cambiar. Y la detención de 24 a 48 horas también es otra de las reformas que se quieren hacer. Está contemplado. Y eso en la práctica también es así. Usted lo detienen ahora, hoy 7:57, y mañana a las 7:57 sigue preso. Eso es lo que hacen los agentes, es cambiar las horas en los partes. O sea, igual es muy difícil comprobar esas cosas, pero en la práctica pasa. Entonces, no es que la ley está tan taxativa, por decirlo de alguna manera. La práctica es otra cosa. 7 de la mañana, 58 minutos. Magíster Dominique
Qué gusto nuevamente. Doctora, pero a ver, su criterio, me ¿debería gusta, me aprobarse gusta. o no? ¿Debería aprobarse o no esa ley? Lo pregunto por la oposición, que dice que se están vulnerando derechos humanos en caso de que se apruebe esta ley. Lo que pasa es que esa es la idea. Por eso te digo, a ver, cuando tú vas a comprar algo, te digo, a ver, este es el presupuesto. Lo vamos a hablar para llegar a un acuerdo que te beneficie a ti y que me beneficie a mí. Y esa es la idea de los proyectos, por eso son proyectos de ley. Distinto fuera que tengamos una ley ya vigente con todas las inconstitucionalidades, y yo ahí sí te puedo decir, ¿sabes qué? Esto es una cosa aberrante y es preocupante para la ciudadanía. Es otra cosa. Pero cuando tú presentas un proyecto, esa es la idea, debatirlo. Y estoy segura que en los debates se van a perfeccionar. No veo que sea una ley que no responda a nuestra realidad. Incluso el mismo oficialismo se ha dado cuenta de ciertos errores, por decirlo así, y han dado sus observaciones y las han acogido. Es que esa es la idea, esa es la idea. Y estoy segura que los asesores también, que de una u otra manera se saturan con trabajo, están escuchando a todos los voceros, a todos los expertos, no como crítica, no como opinión, sino como aportes para decir, aquí se identifica algo, vamos a leerlo y se está haciendo. Entonces, esa es la idea de un proyecto de ley. Me preocuparía si fuera imponente, que ahorita estuviéramos preocupados diciendo, ¿qué pasa? Pero sí, está en proyecto, se está hablando y estoy segura que si se alinea... Incluso el decreto de ley está permitido. Así es. 7:59 minutos, Dominique. Muchas gracias nuevamente. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Sé que vas a estar acá en Guayaquil. Es importante, lo decía al inicio de esta entrevista, que hayan personas que se atrevan a opinar dentro de la óptica jurídica seria, porque sí hay, aquí a veces da miedo decir abogado, porque ejerzo profesión de abogado, pero no es malo hacer lo que haces, publicarlo sin problema y tener una posición clara que sí hay gente seria. Y eso es importante, Dominique. Dávila Silva, un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ustedes y a todos los radioyentes y les deseo un grandioso día. 8 de la mañana, Galito, ¿hacemos un pequeño corte comercial o qué? Pues hacemos un pequeño corte comercial y regresamos con más información y entrevistas. Usted está en Unión Radio 580 AM, la cadena de la Unión. Noticias del Ecuador y el mundo. Un mundo de noticias en Unión. En Unión Radio es el momento de un espacio publicitario y promocional. Uy, vecina, estoy feliz. Mi hijo